Muy buenas tardes, amados hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a esta transmisión de este culto de jueves 9 de abril de 2020. Y así como están en sus hogares, les invito a que con reverencia tengamos una oración de ofrecimiento. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, los que nos están viendo, Señor, gracias. Y Padre, por lo que estamos transmitiendo, gracias, Señor. Te pido que tú bendigas a cada una de nuestras vidas y que tu palabra toque nuestros corazones, Señor. Ponemos en tus manos este culto, te ofrecemos a ti este culto, recíbelo tú, Señor, como una ofrenda de olor fragante. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les invito que ahí en sus hogares puedan abrir su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 100, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Asimismo, les invito a que puedan abrir su himnario y entonemos dos himnos. El himno número 226, Tuyo es el reino, y el himno número 228, Majestuoso, poderoso. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Y nunca terminará la grandeza de su reino, y la paz será, ya nunca se acabará. Y todo el poder caerá sobre sus hombros, y nunca terminará, y nunca terminará. Por siempre será la grandeza de su reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén.
Cristo es Rey. Postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Hermanos, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios y les invito a abrir en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección de nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre Celestial, acercándonos hasta el trono de tu gracia, Señor, para rogarte y suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo guíe al pastor para exponer la palabra de acuerdo a tu voluntad. Permite que todos aquellos que escuchan, Señor, puedan aprender aquello que tú tienes para sus vidas en esta tarde. Te rogamos humildemente que sea tu Espíritu quien guíe al pastor, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de hoy, jueves íntima comunión, el cual lleva por título: el plan de Dios es todo el mundo, a cargo de nuestro pastor Óscar Santa Cruz Olivares. El plan de Dios es todo el mundo. En Juan 18, donde acabamos de leer los versículos 1 al 11, es un resumen de la última parte de esta noche larga que empezó con la última cena de Jesús y sus discípulos, aquel grupo al cual Jesús le había lavado los pies. Después ellos se dirigieron al monte a orar. Y dice en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, versículos 39 y 40, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Señor, ayúdanos a no entrar en tentación en esta hora. Dice que pasó largo tiempo en agonía, en oración, que pasó y fue fortalecido por los ángeles para asumir su destino. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Y el plan de Dios tiene que continuar, porque Dios es soberano y Jesús
es soberano sobre todas las cosas. Ante la distracción, Jesús está decidido. ¿Por qué hablamos de distracción? Veamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 18 de Juan. Habiendo dicho Jesús estas cosas, después de que ya le habían preguntado quién le iba a traicionar, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Y es interesante que mencione este arroyo que corría por el valle de Cedrón, porque justo sobre ese valle el agua estaba teñida de rojo, ya que descendía del monte de Sión, de Jerusalén, y habían hecho una gran cantidad de sacrificios de corderos. Así es que toda la sangre que había sido derramada corría sobre el arroyo de Cedrón. Y ahí está el Mesías, el Cordero de Dios, lo que profetizó Isaías en el capítulo 53, versículos 4 y 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Juan, cuando lo vio, dijo en el capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero iba a derramar su sangre y pasó sobre ese valle de Cedrón, sobre ese río teñido de sangre. Cuando miras las imágenes que suceden y que se ven en este mundo de gente fallecida, y te preguntas, bueno, ¿y dónde va su alma? ¿Dónde va su esencia? Quizás tú puedes estar distraído con muchas cosas, pero no darte cuenta de este detalle. Los discípulos andaban con su maestro y andaban en las carreras y todo había sido emocionante aquella noche. Les había lavado los pies y estaban pensando en tantas cosas. Pero en aquella noche Jesús hizo una alianza con ellos. Esta es mi sangre, dijo cuando tomó la copa del nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí. Conmemoren esta alianza. Ustedes y yo quedamos ligados a través de la sangre que es derramada. Jesús está presente y ellos están cansados y quizás adormilados, distraídos por sus emociones. Un amigo me dijo, estoy cansado de no hacer nada y voy a descansar porque no he hecho nada. Bueno, él estaba bromeando, pero Jesús nos ama y también ha hecho un pacto con nosotros y Él está decidido que a pesar de las distracciones que hay en este mundo, a ser el Señor de nosotros y a conquistarnos con amor, no con fuerza. Porque el segundo punto que yo quiero que te des cuenta, que ante la traición de Judas, Jesús sigue a cargo de la situación. Y lo dice muy claramente aquí en el versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, pero Jesús sabiendo todas las cosas. ¿Ves cómo Él está en control? Todo lo que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, bueno, ¿a ustedes a quién buscan? Y le respondieron, buscamos a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, pues yo soy. Y estaban también con ellos
Judas el que le entregaba, y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Me encanta. No se esconde de la turba Jesús. Sale al encuentro de estos que le buscan y ellos tambalean. Pero ¿sabes qué? Hay otro detalle aquí. Es la última vez que Jesús y Judas se van a ver. Es la última vez que dialogan. Y Jesús le dice a Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Era su oportunidad de Judas, era su tiempo de arrepentirse, era su momento. Yo lo había experimentado en la cena. Él le dio el mejor trato a Judas y aún así lo traicionó. Cuando leo Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, yo no estoy triste porque murió Jesús. No me satisface que nadie muera, pero estoy feliz que Él haya tomado mi lugar. Y cuando nosotros estamos contemplados a ver a Jesús ir a la cruz así como todo resignado, no, Jesús no era un hombre así. Él estaba decidido a pagar el precio de nuestro pecado. Él estaba determinado a hacerlo. Y no hay otra descripción, que yo encuentre en la Biblia tan hermosa y tan linda como lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y dice aquí, ¿por qué sufrió la cruz? Por el gozo que fue puesto delante de él. ¿A qué gozo se refiere? Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, el lugar a donde iba a llevarnos a todos nosotros. Jesús nos miró a usted y a mí cuando caminaba hacia el Gólgota. Por nuestra felicidad asumió el destino que nos correspondía a nosotros. Así como el buen pastor cuida de las ovejas y da su vida por las ovejas, Él está a cargo de nosotros. Y en este Evangelio de Juan lo explica con esta imagen maravillosa. En el capítulo 10, los versículos 14 al 18, yo no sé qué objeción tengas, pero esto está increíble. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere a nosotros los que habríamos de creer. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice claramente, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Acepta, cree, Él dio su vida, nadie se la quita. Tengo poder, dice Jesús, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, esta es la voluntad de mi Padre. Qué increíble noche que Jesús está a cargo de esta situación. Y cuando quieren apresar a Jesús, les dice, bueno, si ustedes me buscan a mí, pues dejen ir a estos. Y eso hizo para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Y el tercer punto, la tercer parte de esta narración, tiene que ver con la violencia. Tenemos que enfrentar la violencia. Todos somos personas violentas por naturaleza. Nadie nos enseñó a ser violentos.
Somos violentos porque somos pecadores, porque somos rebeldes, porque nuestra naturaleza nos esclaviza. Practicamos todo tipo de violencia física, social, económica, verbal, mental, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la resistencia del Salvador es puesta a prueba al máximo, porque se desata un conato de violencia. Pedro quería cortarle la cabeza a este hombre y era tan malo para usar el cuchillo, el machete, que solamente alcanzó a rebanarle la oreja. Qué bueno que no tenía buena puntería, ¿no? A veces así somos, queriendo usar las armas del diablo. Somos de lo peor. Pero Jesús impide que haya esta violencia, porque Él tiene paz y porque Él sabe a qué vino a este mundo. Miguel Núñez escribió: el hombre impactado por el Evangelio es también uno que ha llorado por su pecado. Como consecuencia puede llorar por el pecado de los demás, como lo hizo Cristo al descender sobre Jerusalén. El Evangelio en el corazón de una persona muestra a alguien que es misericordioso y no rencilloso ni rencoroso. El Evangelio nos llama a amar aún a nuestros enemigos. Malco, que era el sirviente del sumo sacerdote, fue sanado por Jesús. Y Jesús detuvo a Pedro y detuvo cualquier pelea. ¿Por qué? Porque su propósito era otro. Si tú vas a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más mediadores. Y dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, el propósito de Jesús era rescatarnos. Jesús les preguntó aquella noche: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y hoy Jesús nos está preguntando: ¿a quién estás buscando? Yo sé todo de ti. Yo conozco todas tus distracciones como discípulo mío. Yo conozco todas tus deslealtades y tus traiciones como discípulo mío. Yo sé de los actos de violencia, de lo que eres capaz de hacer, porque los he visto y te he escuchado. Lo increíble no es eso. Lo increíble es que a pesar de eso, Él nos busca para darnos vida eterna. El cielo no es un mérito, es un regalo de Dios, pero se pagó de una manera costosa. Aquel arroyo de Cedrón recordaba los sacrificios de esos animales por el pecado de los hombres. Aquella cruz nos recuerda aquel cordero que fue traspasado por nosotros. El regalo de Dios es el cielo, pero el costo es la vida de Jesús. Cada gota de sangre en esa cruz habla del amor de Dios. Yo le invito a creer en esta buena noticia, aceptar en su corazón que Dios le ama y volverse a Él, porque Él le está esperando, porque Él le ama y hoy quiere tener una relación con usted y con su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La alianza que hizo Jesús está firme, es segura y en ella podemos confiar. Gracias, Dios,
También te damos, al escuchar este evangelio, sin duda recordamos momentos de nuestras vidas en que nos hemos distraído. Quizás ahora estamos en alguna distracción o en alguna deslealtad a tu palabra, o aún practicando algún acto de violencia que no te agrada, Señor. Pero tú nos llamas a tener una alianza contigo. Si hay alguna persona que hoy recibe esta paz, yo le invito en el nombre de Jesús a dejar atrás su vida pasada y creer en Jesucristo. Y Él le va a enseñar cada día a vivir conforme a su voluntad. Malco quizás llegó odiando a Jesús, pero se fue sanado por el hombre que él odiaba más en el mundo. Y quizás tú, hoy Dios está hablando a tu vida para que vuelvas a Él. Gracias, Dios, por escuchar nuestras oraciones y por tener este encuentro contigo. En el nombre de Jesús, amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Hay gozo y salvación cuando un pecador cree. Nosotros nos alegramos como Iglesia del Mesías porque el Señor nos ha dado la maravillosa oportunidad de ver a muchas personas siendo transformadas por Dios para su gloria. Si usted quiere seguir colaborando con nuestro ministerio para que se extienda por todo el mundo, queremos pedirle que ore por nosotros, pero también que se comprometa con una ofrenda generosa y a entregar sus diezmos oportunamente para que nosotros podamos seguir haciendo esta obra.
Dios le bendiga. Sabemos que en su corazón Dios ha traído la paz. Y a los que aman a Dios, dice su palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso tenemos esperanza de verle pronto. Si usted quiere venir a traer su generosa contribución, estaremos esperándole aquí en las oficinas de la iglesia, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este culto. Te agradecemos mucho tu presencia y sobre todo el mensaje que has traído a nuestras vidas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.